Muy buenas noches a todas, a todos. Como siempre aquí, la directora de redes sociales Aurora Cárcamo, quien les habla, y estoy feliz, estoy emocionada, orgullosa de tener con nosotros a Claudia Marimón. Ella es experta en comunicación aumentativa y alternativa. No seré yo quien les explique de eso, por supuesto, para eso la tenemos a ella invitada. Así que, Claudia, te quiero ceder el micrófono para que puedas saludar a las personas que ya están conectadas mirándote y escuchándote, ansiosos de aprender mucho de ti. Hola, bueno, muchas gracias. Primero que nada, a ustedes por la invitación, por considerarme para estos eventos que he estado viendo en las últimas semanas, muy masivos y concurridos. Comentarles que para mí es todo un placer estar con ustedes, primero que nada, porque para mí y mi familia, toda esa zona de Algarrobo, El Quisco, Las Cruces, bueno, todos esos sectores costeros por ahí son súper importantes, un lugar que extrañamos mucho, que no hemos podido ir durante todo este periodo desde marzo. Nos encanta, tenemos miles de recuerdos, mi marido veranea ahí desde chiquitito y yo, bueno, con los niños nuestros, en la playa, caminando por todos esos lugares, así que realmente súper significativo para mí estar con ustedes ahí y hacer un aporte desde lo que yo sé, que es la comunicación aumentativa y alternativa. Te cuento, Claudia, Gloria Mérida dice nuevamente con ustedes, apreciando su obra desde el consistorial. Eda Vázquez, hola Claudia Marimón desde Puerto Rico. Así que ahí te están saludando. Bueno, nosotras te cuento, aprovecho de contar, Claudia, para dar un par de minutitos más para llegar a más o menos nuestro Sí. promedio de personas que se conectan, que a lo largo de esta loca aventura en la cual nos hemos introducido, eh, nos hemos hecho como alianzas con páginas de Latinoamérica y tenemos amigas mexicanas, amigas que nos ayudan mucho en la difusión de nuestras transmisiones, así que hemos recibido mensajes desde Miami, hemos recibido mensajes desde México, desde República Dominicana, desde Perú, Brasil, Venezuela, así que de verdad que este es el lado positivo, el lado feliz de la oportunidad dentro de la crisis que se nos da con la pandemia a través de estas conexiones, digamos, virtuales, ¿cierto? Hemos podido llegar a un público cruzando las fronteras ya del país incluso. Así que también a lo largo de Chile también nos han visto desde Antofagasta, de Panguipulli, nos llegaba la otra vez saludos, de Puerto Montt. Así que eso ha sido el lado alegre de todo esto. Carla González, Carla Maca, nos está saludando también con un gran hola y que ella nos ve desde San Antonio, si la memoria no me falla. Así que yo pues, espero 2 minutitos, no menos, un minutito y partimos. Eh, Se me cayó todo aquí, así que les voy a pedir disculpas. Esto es parte de la adrenalina del en vivo. La espontaneidad del en vivo. Claro, la euforia, la euforia. Así que aquí voy a recoger lo que se me cayó. Muy bien, Claudia, entonces yo ya estamos en condiciones de comenzar. Así que para que partamos de menos a más, como se dice, y para que todos vayamos entendiendo de a poco justamente el tema de hoy, me parece que lo más pertinente justamente es que aprendamos a través de ti qué es esto de la comunicación aumentativa y alternativa y cuál es su uso. Bueno, a ver, les cuento un poquitito, voy a hacer un pequeño preámbulo de cómo llegué yo a esto. Mi trabajo principalmente, bueno, yo soy educadora diferencial, por esas casualidades de la vida llegué a informarme hace muchos años, como te comentaba yo, de comunicación aumentativa y llevo mucho tiempo trabajando en comunicación aumentativa. Actualmente trabajo en el Centro de Rehabilitación Amancay en Santiago y trabajo también haciendo capacitaciones en Adapta. Y hoy en día tenemos este sitio o página que se llama Buenas Prácticas de CAA, donde nuestro principal objetivo es difundir lo que es todas las nuevas tendencias en comunicación aumentativa y alternativa,
que no es algo nuevo, probablemente en nuestro país hay muchas experiencias ya de comunicación aumentativa, pero nosotros desde el 2017 más o menos venimos haciendo una actualización en lo que es comunicación aumentativa. Y de eso es lo que voy a compartir hoy. Bueno, y en ese sentido, para definir qué es la comunicación aumentativa, en general la comunicación aumentativa son todos los sistemas, estrategias, herramientas, las prácticas de comunicación aumentativa, sea de cualquier forma, la comunicación es multimodal, que una persona usa para resolver los desafíos comunicativos en su vida cotidiana. Es decir, estamos hablando de cualquier recurso, cualquier apoyo que una persona que tiene dificultades de comunicación utiliza a la hora de necesitar comunicarse. Ejemplos de sistemas de comunicación aumentativa hay muchos, todo lo que son las señas, la lengua de señas, los gestos, el WhatsApp, por ejemplo, ahora tú acabas de comunicarte paralelamente con tu voz a través de mensajes escritos. También son sistemas de comunicación aumentativa que hoy en día todos usamos y que cada día están más extendidos. También los pictogramas, los tableros de comunicación, las carpetas, los dispositivos de alta tecnología, los sistemas de símbolos tangibles para los niños que tienen baja visión o ceguera. Por lo tanto, hay muchos sistemas de comunicación que cada día están haciéndose más visibles en nuestro entorno. Hoy en día todos usamos los emoticones y nos comunicamos con una carita feliz o ponemos otras pictogramas para significar que nos ha ido también en el día. En fin, tenemos... Ahora están de moda los stickers, ahora están de moda. Además. En el WhatsApp, harto sticker ahí. Pero todo eso, de alguna manera, es comunicación aumentativa. Tú, al mandar un sticker donde estás muy eufórica, muy contenta, claramente estás transmitiendo no solamente un dibujo, sino que estás transmitiendo una idea, un pensamiento. Por lo tanto, estos sistemas de comunicación aumentativa hoy en día están siendo mucho más visibles y más ampliamente utilizados. Ahora, claramente una persona que tiene dificultades de la comunicación va a requerir algo más específico, más elaborado para ellos, y es ahí donde probablemente hay una intervención de los profesionales que se han ido actualizando y capacitando en comunicación aumentativa. Ahora, cuando hablamos de un sistema de comunicación aumentativa, estamos pensando, así como cuando hablamos del sistema de familia, por ejemplo, que está formado por los miembros de la familia, más todo lo que en ella ocurre, ¿verdad? Un sistema de comunicación incluye al usuario, es decir, a la persona que requiere utilizar un sistema de comunicación aumentativa. Incluye también estrategias, recursos que van a apoyar la comunicación, y por otra parte va a incluir también a los compañeros de comunicación, es decir, a las personas con las que el niño o el usuario requiere comunicarse. Por lo tanto, es un engranaje bien grande de aspectos que hay que considerar a la hora de hablar de comunicación aumentativa. Los sistemas de comunicación son variados, como mencionaba yo. Ahora, con fines didácticos uno los organiza entre con ayuda y sin ayuda. Los sistemas sin ayuda son aquellos que no requieren de ningún elemento externo, como serían las señas, los gestos, por ejemplo. Y los sistemas con ayuda son aquellos que necesitamos tener un elemento externo donde el vocabulario o las palabras o las ideas que la persona necesita decir tienen que estar ubicados de alguna manera. Principalmente esos son los tipos de sistemas a los que nos vamos a referir hoy, y que también se pueden clasificar en tres grupos: los de baja tecnología, que son aquellos que normalmente están hechos en papel o en unas carpetas o plastificados, pero no parecieran tener tanta tecnología detrás, digamos. Luego hay media tecnología, que son aquellos dispositivos, por ejemplo, electrónicos, donde se pueden almacenar una cantidad limitada de mensajes, de manera que tienen alguna opción de salida de voz, pero bien limitada. Y están, por otra parte, los de alta tecnología, que son los que obviamente utilizan tecnología en el dispositivo donde se operan. Por ejemplo, en el dibujo que sale ahí en la imagen, es una aplicación que se utiliza en un iPad
para comunicación y que te permite utilizar toda la tecnología del dispositivo en esta aplicación que está específicamente diseñada para comunicación aumentativa. Y bueno, como la comunicación, y eso es bien importante, considerar que es multimodal, es decir, nosotros tenemos que, si bien hay muchos recursos, muchos sistemas de comunicación, tecnológicos o menos tecnológicos, es importante valorar todas las formas de comunicación cuando nosotros estamos pensando ya en los niños, en los usuarios, en las personas que requieren estos sistemas. Tenemos que pensar que ellos, aún sin sistema de comunicación, ya nos están comunicando muchas cosas. Ustedes que trabajan con tantos niños saben claramente que muchas veces una buena pataleta está queriendo decir muchas cosas, mucho más allá que un niño mal genio, que muchas veces, no sé, el niño que se acerca y te lleva de la mano a que le pases un juguete, también está comunicando. Muchas veces una sonrisa nos dice mucho. Por lo tanto, tenemos que pensar que todas estas formas de comunicación ya están presentes en los niños antes que nosotros pensemos en instaurar un sistema de comunicación aumentativa. Y que en la medida en que nosotros vamos incorporando sistemas más tecnológicos, no vamos dejando de usar los otros. Por ejemplo, yo uso mucha tecnología, tú usas ahora el teléfono, un montón de cosas, pero sigues hablando cara a cara, sigues haciendo gestos cuando lo necesitas. Por lo tanto, no olvidar que los niños ya se están comunicando aun cuando no hayamos implementado en ellos todavía comunicación aumentativa. Me preguntabas también cuál era su uso, quién lo usa. Bueno, hoy en día la comunicación es vista como un derecho de las personas con complejas necesidades de comunicación, del tipo que sean. Por lo tanto, la comunicación es para todos. Todos los niños deben tener derecho a un sistema de comunicación aumentativo que se adecue a sus necesidades y no hay prerequisitos para usarlo. O para empezar a usarlo al menos no se requiere tener nada especial. Por lo tanto, la comunicación la pueden usar todos y su uso obviamente va a ser apoyar la comunicación en el contexto de día a día, en todas las situaciones posibles. No sé si ahí explico lo que me preguntaba, si tienes alguna pregunta, alguna duda. Yo lo encuentro fantástico. De hecho, me gusta que subraye y quiero hacer eco de aquello que de pronto las personas cometemos el error de limitar o de colocar como sinónimo el hecho de hablar con comunicar. Uh-huh. Entonces, si no habla, ergo no comunica, como que lamentablemente existe mucho ese cruce, y que no es así. Tú lo has explicado espléndidamente bien, que justamente un gesto, una mirada, la postura de mi cuerpo, etcétera, son elementos comunicativos en todas las personas, sin distinción alguna si es que hay o no una condición del neurodesarrollo, si es neurotípico o no. O sea, las herramientas comunicativas, las que tenemos en nosotros mismos, más las que adicionamos, ¿cierto?, son bastante múltiples y todas válidas, por supuesto. O sea, y me encanta eso, que esto de la comunicación sea un derecho. Me impactó esa frase y creo que es re importante el que no la perdamos, como levantar ese hecho. Después voy a compartir un documento para que ustedes puedan compartir, que son acerca de los derechos de la comunicación de los niños. Hay hartas cosas que uno pasa a llevar, que muchas veces no nos preocupamos de que tengan un sistema, de que hablamos de ellos y no con ellos. Hacemos varias cosas que es súper importante, se las voy a compartir. Fantástico, fantástico, porque lamentablemente hemos construido, ya sea aportando o por omisión, a una sociedad que no mira mucho sus derechos y sus deberes. Digamos que siempre sabemos que el derecho va asociado a un deber, y justamente en estas transmisiones que estamos haciendo desde mayo a la fecha, hemos tocado ya varias veces, enfocado de distintas áreas, cómo el mundo adulto no respeta al mundo infantil, y es bastante como abusivo en el sentido de no darle espacio para que se comuniquen, de no validarlos como individuos, etcétera. Digamos, lo hemos tocado también en otras transmisiones. Solo recordarle a las personas que nos están viendo,
chiquillas, chiquillos, chiquilles, aprovechen en un sentido positivo, por supuesto, a nuestra Claudia, así que desde ya los invito a que vayan dejando las preguntas que quieran hacer. Ahora, Claudia, por la experiencia que yo tengo en estas transmisiones, es muy cómico. Muchas veces está muy activo el tema de los comentarios, van acotando lo que la persona va diciendo o van preguntando, y cuando pasa lo que está pasando ahora, yo ya sé, es porque están todos así como, wow, están todos como muy atentos escuchándote. Así que para ayudar a esa atención, yo te quisiera que continuáramos preguntándote en cómo es el procedimiento de esta intervención, porque tú ya nos has comentado, ¿cierto?, de qué trata, más o menos cómo se usa, pero cómo es la intervención en el contexto, ¿cierto?, en el que estamos, de comunicación aumentativa y alternativa. Bueno, yo como buena profe me apoyo en mi PowerPoint. Y yo como buena profe estoy fascinada con el PPT, de profe a profe. Bueno, en general cuando estamos hablando, o de lo que estamos hablando respecto de las buenas prácticas y de las nuevas tendencias, en general las buenas prácticas en comunicación aumentativa hoy en día son aquellas prácticas basadas en la evidencia. Eso quiere decir que ya no usamos nuestra intuición exclusivamente, obviamente cada uno le pone su parte, su corazón, su cariño a lo que hace, pero las buenas prácticas se basan en la evidencia. La evidencia quiere decir que, como en este triángulo, hay una de las caras del triángulo que se encargan los expertos, los investigadores, la gente que se dedica a estudiar en el ámbito de la comunicación aumentativa. Por otra parte, tenemos a los profesionales que usamos la comunicación aumentativa, que tenemos la opción de probar algunas cosas, de aplicar, de implementar y decir, bueno, sí, esto funciona, esto me gusta, esto me da buen resultado. Y por otra parte tenemos una cara del triángulo que la ocupan principalmente los usuarios de comunicación aumentativa y sus familias, para entregar la evidencia de lo que son realmente las buenas prácticas en comunicación. Por lo tanto, cuando hablamos de comunicación aumentativa, y en lo que voy a explicarles, es pensando siempre en estas buenas prácticas. Entonces esto, bueno, como todo proceso terapéutico, educativo, parte normalmente de lo que habitualmente hablamos como una evaluación, ¿verdad? Que en el ámbito de comunicación aumentativa tiene como propósito, más que evaluar y ver, poner al niño en un rango, etcétera, el propósito es identificar los perfiles comunicativos de nuestros usuarios. Ustedes, por ejemplo, tienen una inmensa cantidad de niños que atienden y todos esos niños pueden tener distintos perfiles comunicativos, ¿verdad? Podemos tener un niño que se comunique sin intención, un niño que, por ejemplo, como chiquitito, que llora, que se comunica y que a lo mejor no tiene ni siquiera mucha intención en lo que hace, y que uno como adulto interpreta o supone que está llorando porque está incómodo, que está con esta pataleta feroz porque no le gusta cuando se rompe la rutina, en fin. También tenemos otros niños de un perfil comunicativo emergente que están probablemente dándose cuenta que hay conductas, acciones que ellos pueden hacer que le comunican al otro lo que quiere. Y empiezan a darse cuenta que están tomando unas formas de control en su entorno, y que entonces, si yo, por ejemplo, puedo ser cualquier conducta, pueden ser buenas y no tan buenas. A lo mejor si un niño no quiere comer más y bota la comida al suelo, por ejemplo, está usando una forma de comunicación que sí es emergente, que sí tiene alguna intención, pero ese es su perfil de comunicador. Y tenemos, por otra parte, niños o personas que se comunican a un nivel simbólico, que puede tener obviamente muchos niveles, ¿verdad? Donde empiezan a representar de alguna forma su comunicación a través de símbolos, a través de pictogramas, a través de objetos, a través de palabras, etc. Por lo tanto, el proceso parte ahí, con esta identificación del perfil de comunicación que nos va a permitir ver, por ejemplo, cómo este niño se está comunicando ahora, sin un sistema de comunicación. Y a partir de ahí, entonces, poder identificar qué formas de comunicación ya está usando,
qué cosas está logrando con esa comunicación, o sea, qué funciones o con qué razones se está comunicando, y en ese sentido ir ubicando un poco cuál es el punto de partida para instaurar algún sistema de comunicación aumentativa. Ahora, una vez que nosotros tenemos ese panorama, claramente tenemos que pensar hoy en día en sistemas de comunicación que tienen que tener ciertos principios que apuntan a estas buenas prácticas de comunicación. Son 4 principios súper importantes, no podemos decir que haya uno más que otro, porque quizás cada uno va llevando al siguiente. El primer principio es asumir competencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a creer que nuestro alumno, nuestro estudiante, nuestro niño, nuestro adulto que tiene complejas necesidades de la comunicación, puede y tiene el potencial para aprender a comunicarse, creer que tiene cosas que decir y que no es que no tenga intención de comunicarse, sino que yo confío en que él es capaz. No le voy a pedir prerequisitos, no le voy a pedir que me demuestre habilidades antes de que yo le dé oportunidades y herramientas de comunicación, que eso era probablemente lo que por mucho tiempo hicimos. Nosotros implementábamos un sistema de comunicación que nos parecía óptimo para el niño y luego queríamos que lo usara, pero nunca le habíamos enseñado a usarlo. Y obviamente en la medida en que uno empieza a conocer estas nuevas tendencias en comunicación, se va dando cuenta que no es tan fácil usar un sistema de comunicación. Por lo tanto, no hay prerequisitos, no tengo que pedirle a ellos que demuestren nada antes de que yo les ofrezca una herramienta. Y ahí hay un paralelo bien casual con respecto, por ejemplo, cuando nace un niño que no tenemos idea si va a tener o no algún trastorno de la comunicación, y nadie se cuestionaría si a ese recién nacido le vamos a hablar, cuánto le vamos a hablar, si estará preparado para lo que nosotros le vamos a decir. Muchas veces a un recién nacido le decimos cosas que obviamente no nos va a entender, que no nos va a responder, que no está en condiciones ni siquiera de asimilarlo. Por lo tanto, cuando un niño tiene complejas necesidades de la comunicación aumentativa va a ser su lenguaje. Y en ese sentido, él va a aprender lenguaje en la medida que yo crea que él es capaz de hacer. Por lo tanto, no hay prerequisitos para la comunicación. Y eso influye claramente en las decisiones que nosotros como profesionales tomamos frente a la comunicación. Obviamente, si yo creo que el niño tiene la capacidad, le voy a ofrecer oportunidades, le voy a dar alternativas, lo voy a tener inmerso en este mundo de los símbolos, de las letras, por ejemplo. Eso también, tú que eres profe, ¿cuántas veces uno decía, no, este niño tiene muchas dificultades, no va a aprender a leer? Por lo tanto, ¿qué hacíamos? No le enseñábamos. Y entonces, si no le enseño las letras, nadie puede aprender a leer. Si yo considero que un niño no puede tomar un libro porque lo va a romper o lo va a morder, yo no puedo esperar que el niño lea el día de mañana porque nunca tomó un libro. ¿Y quién puede aprender a leer sin un libro? Por lo tanto, nuestra mirada de asumir competencia, obviamente, nos da la opción de darle a los niños oportunidades. Tenemos hoy en día como profesionales que reconocer que no podemos conocer el potencial de una persona antes de proporcionarle las herramientas necesarias. Y en ese sentido, entonces... Claro, lo que tú mencionas es súper, a mí me emociona escucharte sinceramente, porque es lo que hace tiempo ya se está tratando y vemos algunos que empujamos lo que más podemos en el rubro de educación, el tema de tener altas expectativas sobre los estudiantes. O sea, y que va muy, muy, muy ligado con el primer principio. O sea, sí se puede. O sea, y lamentablemente lo que tú describes es súper cierto a nivel de la educación chilena, de poner mucho techo. Y ese techo es súper... limitante. Limitante, claro que sí. Es como que cierra muchas puertas. O sea... y acá no, pues acá la idea, como dice nuestro eslogan de redes sociales, abrir puertas, no cerrarlas. O sea, y claro, los ritmos, los estilos son distintos, y eso no tiene por qué tener una connotación negativa, ¿verdad?
simplemente que son distintos, pero la labor, la tarea de los que estamos en educación y los que están desde el área, los que nos apoyan desde el área de salud, por ejemplo, es justamente dar el máximo y más de herramientas para el desarrollo. Claro, y ¿sabes lo que pasa? Que en el fondo ni siquiera se trata como que de altas expectativas, sino que tiene que ver con algo que es como tomar la decisión menos arriesgada. Y eso lo mencionó una autora que no me acuerdo en este minuto cómo se llama. Pero básicamente, si yo a un niño le doy la oportunidad y me equivoco, no cumple las expectativas que yo tenía, bueno, no importa, vuelvo atrás por último. Pero si yo a un niño no le ofrezco las herramientas que necesita, porque yo creo que no puede, porque lo veo muy mañosito y entonces hace muchas pataletas, entonces yo corro el riesgo de no ofrecerle lo que sí él necesitaba. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, es mucho menos arriesgado pasarse de lo que yo le ofrezco, que ni siquiera tiene que ver con tener expectativas más allá de lo esperado. Muchas veces también ahí hay como una confusión entre lo que son mis expectativas y lo que realmente va a ser feliz o va a ser un cambio en la vida de ese niño. A veces, por ejemplo, a mí me pasa que uno dice ya, la inclusión, pero a veces una mamá no está pensando que su hijo va a llegar a la universidad ni a Harvard, no, pero lo que vaya alcanzando ya es un avance. Entonces, en ese sentido, yo creo que había una amiga que trabaja en comunicación aumentativa que se llama Caroline Musselwhite, ella tiene una experiencia maravillosa, y ella decía la otra vez, muchas veces yo tengo expectativas que mi alumno no cumple, pero no me doy cuenta que ese poquitito que logró para él es un mundo, un cambio de vida increíble. Y siento que eso se logra vivenciar cuando tú efectivamente asumes competencia en tus niños y les ofreces lo que corresponde que les ofrezca. ¿Se fijan? Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Claudia. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con padres, madres, y de repente hay mucha reclamo, queja. Un típico reclamo, queja que hay, es que mi hijo no se despega del celular o del videojuego. Y lo único que hace es estar con el celular. Y yo varias veces caí mal por la respuesta que yo daba, pero otras veces sí caí simpática. Yo les decía con este rostro que Dios me dio, ¿y usted le ha mostrado otra manera de entretenerse? ¿O solo le ha enseñado que el celular y la televisión son entretenidos? Entonces ahí quedaban un poco jaque mate, o sea, justamente yo creo que el rol de los padres, de las madres o de las personas que crían, que puede ser otro el vínculo, ¿cierto? Y de los que estamos en el área de educación, es justamente abrir, mostrar, ofrecer, que el niño o la niña explore, conozca y a medida que va desarrollándose pueda elegir, ¿cierto? Algún camino, alguna forma. Pero claro, lo de la alta expectativa yo me refiero, y en educación se ocupa mucho ese término, en el sentido de no poner techo, en el sentido de que pueden llegar a donde puedan llegar. Y ese límite que nos ha impuesto desde la verticalidad del que educa, desde el que enseña, digamos. Claramente, sí, yo comparto un poco esa terminología, pero a veces se entiende como que uno tuviera que tener expectativas adicionales para los niños. Y no, tiene que ver con que cada uno tiene derecho a tener la oferta, lo que le corresponde. Exacto. No cerrar puertas. Ya, continuemos, por favor. Bueno, junto con el asumir competencia en los sistemas de comunicación y en las buenas prácticas, está ligado a ofrecer un vocabulario robusto. ¿Qué quiere decir un vocabulario robusto? Un vocabulario que sea lingüísticamente sólido. Muchas veces está la creencia que si nosotros estamos partiendo en comunicación aumentativa, tenemos que partir con poquitas palabras. Pero no nos damos cuenta que el partir con pocas palabras nos limita mucho a lo que podemos decir.
Imagínate que tú me hubieras invitado, como esta era mi primera vez aquí, hubieras dicho, la Claudia va a hablar de estas 3 cositas y estas son las palabras que puede utilizar. Claramente, todas las personas necesitan, y volviendo al derecho y volviendo a las expectativas y a todo eso, un vocabulario amplio, muchas palabras. Normalmente hacíamos sistemas de comunicación en que nos limitábamos a poner las cosas que al niño le gustan, que él ya sabe y nosotros también sabemos, lo que al niño, los lugares donde va, sus cosas favoritas, además de un montón de otras cosas fomes que los niños no sé cuándo se iban a preocupar de pedir, como por ejemplo la ropa o cosas, los niños muy chicos, ningún niño pide que quiere una polera, por ejemplo. Pero en general, más allá de eso, porque a lo mejor ese vocabulario también hay que ofrecerlo. Lo importante es que sea un vocabulario amplio, variado, y algunas autoras describen que un sistema de lenguaje lingüísticamente sólido debe estar basado en palabras esenciales, es decir, no tanto en estos sustantivos o estas palabras de objetos que si bien son muy concretas, no son las palabras que nosotros usamos regularmente durante el día. Debe obviamente incluir también este vocabulario más específico, vocabulario personalizado que sea importante para el niño. Debe tener una amplia gama de palabras. Tú en el día no te comunicas nombrando solamente objetos y sustantivos. Tú muchas veces utilizas verbos, utilizas pronombres, utilizas un montón de otras palabras. Este vocabulario necesita también tener una organización consistente. Los niños necesitan saber dónde van a encontrar la palabra siempre. No podemos estar sacándolas con velcro, poniéndolas y moviéndolas de lugar, porque yo para saber lo que quiero decir, tengo que saber dónde la voy a encontrar. Tiene que ser un vocabulario que puede ir creciendo con el tiempo, que se pueda ir agregando vocabulario, y tiene que tener la opción de acceso al alfabeto. Es decir, el niño desde el minuto 1 necesita poder tener las letras a la mano. Obviamente ese va a ser el sistema de comunicación aumentativo más práctico. Piensa tú que todos nosotros lo estamos casi alternando en un porcentaje bien importante con nuestra voz. Por lo tanto, son algunos requisitos que tienen que tener los sistemas de comunicación. Cuando hablamos de estas palabras esenciales, se refiere a un pequeño subconjunto de nuestro vocabulario que nosotros usamos casi el 80% del tiempo. Es decir, si tú piensas que, bueno, yo soy súper mala para las matemáticas, así que obviamente esto como que me lo sé de memoria. Pero el lenguaje en español, no sé, tendrá 150.000 palabras, por ejemplo. De esas 150.000 hay 300 palabras, que es lo que se considera como vocabulario esencial o vocabulario núcleo, dependiendo los distintos desarrolladores de aplicaciones han utilizado distintos términos. Por lo tanto, esas son las palabras que los niños tienen que aprender, las palabras que les van a servir en muchos lugares, por ejemplo. Son palabras que además apoyan la adquisición del lenguaje y el desarrollo de la comunicación. Son como quien dice las palabras que decoran el lenguaje y que además las usamos con mucha frecuencia en todos los contextos naturales. Por lo tanto, va a haber mucha opción de utilizarlas. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la palabra vamos, es una palabra que nosotros decimos vamos a comer, vamos a pasear, no vamos a ir, vamos de nuevo. Un montón de veces usamos esa palabra. Sin embargo, si yo te digo la palabra, por ejemplo, manzana, probablemente yo no la había usado, supongamos, hoy día en todo el día, pero vamos a almorzar, vamos a salir, vamos a acostarnos, vamos a poner pijama, un montón de palabras que los niños sí usan en mucho más contextos y muchas más veces al día. Obviamente las palabras específicas también son importantes, los niños necesitan tener, por ejemplo, si van a ir a una actividad puntual en el colegio, necesitan la palabra lápiz, regla, estuche, etcétera, ¿verdad? Y palabras personalizadas, es decir, palabras que sean importantes para ellos. También, cuando hablábamos de la organización consistente de las palabras, los niños necesitan poder ubicarlas. Imagínate tú en ese teclado que yo les estoy mostrando ahí, yo les pidiera que escribieran su nombre. Seguramente todos tardarían mucho en ubicar las teclas porque están cambiadas de lugar.
cuando usamos el teclado tradicional, todos podemos escribir con mucha eficiencia porque nuestra memoria motora recuerda dónde está cada una de las letras. Por lo tanto, no mover los pictogramas dentro de las distintas páginas del sistema de comunicación. Cuando nosotros tenemos un vocabulario completo, un vocabulario equilibrado, que tiene obviamente palabras esenciales y palabras específicas, le damos el poder a los niños, a las personas de decir lo que quieran. Y es ahí donde asumimos competencia y lo ligamos a este otro principio. Vocabularios robustos en español, hay varios disponibles a través de las aplicaciones. Estos son los que yo conozco que están en español, el vocabulario de Proloquo, el vocabulario de Snap, de Grid, hay varios más que se pueden utilizar desde las aplicaciones o en unas versiones de baja tecnología que los mismos desarrolladores han ido creando de manera que podamos hacerlos accesibles, bueno, a más personas que por falta de recursos a lo mejor no puedan postular a una ayuda de mayor costo. Eso se liga a un tercer principio que tiene que ver con cómo enseño la comunicación aumentativa. Nosotros, como les decía en algún momento, no habían estrategias especialmente diseñadas para esto. Hoy la evidencia nos muestra que hay una estrategia específica para enseñar la comunicación aumentativa y alternativa, que es una estrategia que nosotros como terapeutas, ustedes como papás, tienen que aprender a utilizar para poder enseñar la comunicación aumentativa, y es la estrategia que se llama estimulación asistida del lenguaje, que es una estrategia de enseñanza en que el compañero de comunicación, la persona que se comunica con el usuario, señala los símbolos en el sistema de comunicación del niño mientras interactúa y se comunica verbalmente con él. Es decir, yo hablo con el niño y paralelamente a eso voy señalando los pictogramas en el vocabulario. Puede ser de esta forma, puede ser más tecnológico, por ejemplo, como en un iPad, donde voy a tener los mismos pictogramas, pero con salida de voz, que lógicamente va a tener todas las ventajas que la tecnología aporta. Básicamente modelando, que es la técnica que se utiliza o como se llama esto de ir señalando los pictogramas, se basa en la idea que al ver a otros comunicarse con símbolos, los niños van a entender cuál es el uso comunicativo de esta herramienta. Y en el fondo, volviendo al ejemplo de cómo adquirimos en forma natural el lenguaje, es como nosotros también le enseñamos a comunicarse a un niño. Nosotros y todos hemos aprendido a comunicarnos a través de ver a otros comunicarse en forma oral desde épocas en que nosotros no éramos capaces ni siquiera de entender el lenguaje ni de responder. Y es así como aprendimos a cómo se comunica la gente, a cuáles son las dinámicas en las comunicaciones, etc. Por lo tanto, el utilizar esta estrategia ayuda no solamente a la expresión, que es lo que muchas veces buscamos, sino que también a comprender el valor comunicativo de los pictogramas. Es súper beneficioso modelar porque le mostramos a la persona cómo es su forma de comunicación, cómo espero yo que él se comunique. Muchas de ustedes, a lo mejor que no sepan de comunicación, no podrían ni siquiera imaginarse cómo se usa esto si es que yo no les dijera, por ejemplo, yo quiero ir, supongamos voy a los lugares, a la playa, por ejemplo, y voy haciendo el modelado. Probablemente si yo lo explico, es mucho más difícil entenderlo que si yo lo veo siempre usar para comunicarse. Por otra parte, le muestro al niño un modelo competente del sistema de comunicación, uso los símbolos en un contexto significativo, puedo mostrar muchas funciones de comunicación, me va a hacer hablar más lento, cosa que también ayuda a la comunicación. Le da un mensaje al niño de que su sistema es importante porque otras personas que son importantes para ellos también se comunican con ese sistema. Por lo tanto, el rol del compañero de comunicación
que es la persona que interactúa con el niño, pueden ser otros niños, pueden ser su familia, pueden ser sus profesores, tenemos este rol importante de enseñarle o mostrarle cómo se usa el sistema. Afortunadamente no es una técnica difícil, requiere sí de práctica y de empaparse un poco de ella, pero la pueden usar las familias, los compañeros, los hermanos, los profesores, todo el mundo. Por lo tanto, es muy bueno porque el niño va a estar en un entorno muy donde va a tener muchos estímulos, muchas personas que le pueden mostrar cómo se usa su sistema de comunicación. Y ligado a esto viene el cuarto principio, que tiene que ver con modelar distintas funciones de la comunicación. Normalmente una de las funciones que nosotros le atribuíamos a la comunicación es que el niño pida, y en ese sentido lo lográbamos siempre porque pucha que son buenos para pedir, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y en ese sentido muchas veces nos quedábamos en esa función. Pero claramente nosotros en el día a día o para comunicarnos necesitamos muchas funciones, necesitamos poder comentar, necesitamos preguntar, necesitamos contar algo, necesitamos poder cambiar el tema si estamos aburridos, en fin. Son muchas las razones por las que nosotros nos comunicamos. Y esta estrategia que mencionábamos antes, que básicamente es como usar el lenguaje natural, es decir, lo que yo estaría conversando normalmente, pero asistido con los pictogramas, favorece el desarrollo de las funciones comunicativas, que son, como les mencionaba antes, las razones por las que nosotros nos comunicamos. Y obviamente, si quiero que el niño aprenda a comunicarse, tiene que ver a las otras personas comunicarse por otros motivos. Si nosotros pensamos en cualquier contexto natural con un niño, surgen muchas oportunidades y muchas razones por las que nos comunicamos, para preguntar, para echar una talla, para que nos digan lo que tenemos que hacer, para expresar sentimientos, etc. Por lo tanto, nuestro sistema de comunicación tiene que dar todas esas posibilidades. Así que por ahí me alarga la respuesta. No, está espectacular y quiero hacerte descansar un poquito. Ya han llegado preguntas de distinto orden, así que voy a retroceder un poquito en los comentarios, porque han llegado saludos, han llegado preguntas y así. Fallon Rodríguez dice que ella vuelve a saludar, dice que ella es la que saluda desde Panguipulli. Desde Parral también. Marian Mijares nos está saludando. Carla acá dice una pregunta: 3 personas distintas hablándole cosas a un niño TEA. En mi caso soy la mamá y también está la tía, que es mi hermana, y mi mamá. Creo que lo confunden. ¿Tiene que ver? Pregunta. Yo creo, sin querer, pero yo creo que a cualquier persona que le hablen 3 a la vez es confuso. Yo partiría diciendo eso. Pero no sé, Claudia, tu opinión. Sí, no, bueno, por eso yo no sé si entiendo bien la pregunta. Obviamente, si 3 personas le están hablando al mismo tiempo, como dices tú, va a ser muy difícil que él preste atención. Ahora, si él tiene 3 personas distintas en momentos distintos con las que se comunica, puede ser beneficioso, porque va a tener más oportunidad de comunicarse, pero las 3 al mismo tiempo confunde a cualquiera. Ahora, cuando usamos, por ejemplo, algún soporte de comunicación con las características que yo les mencionaba, muchas veces esta forma de comunicarse o de hablar de estas 3 personas igual va a tener a lo mejor algo común. Y el uso de los sistemas de comunicación muchas veces, sobre todo a los niños autistas, les favorece el que hayan cosas consistentes y estables en su entorno. Entonces, si esas familiares le hablan de distintas formas, pero utilizan el modelado en el sistema de comunicación, quizás va a tener algo estable que le va a ayudar a entender mejor. Gloria Mérida hace un comentario a partir de lo que tú estabas hablando. Dice: a mí siempre me impactó que los adultos le ponían chupete a los niños cuando lloraban. Sentía que no los dejaban expresarse. Es un comentario de Gloria Mérida. Luisa Candia dice: Dieguito hace sonidos, así se comunica.
De vez en cuando dice palabras. Yo no ocupo pictogramas. ¿Será necesario empezar a ocuparlos para lograr que trate de hablar? Te contextualizo. Diego tiene trastorno espectro autista, tiene 8 años y es de lo que denominamos no verbal. Él no habla. Y acá, como dice su mamá, no ocupa pictograma y está preguntando si será necesario. Yo creo que es fundamental porque en el fondo hoy en día, bueno, yo escuché el otro día a la mamá de Diego que estuvo acá también. Sí. ¿La viste? Sí. Ella es la que está preguntando. Sí, es súper importante. Yo creo que un poco volvemos atrás, es un derecho de Diego de tener más herramientas, porque lo que pasa es que él ha solucionado su comunicación hasta ahora con sus sonidos, pero claramente él puede tener un mundo interno mucho más grande, muchas más cosas que uno como mamá cree saber todo de sus niños, pero no siempre están así. Y siempre nos vamos a sorprender, y yo me he ido sorprendiendo muchas veces de lo que los niños quieren comentar cuando tienen la oportunidad. Muchas veces, y a lo mejor yo le pido a ella que pruebe con Diego, muchas veces el ofrecerle todos estos pictogramas va a hacer que él toque uno a lo mejor por casualidad o mire uno más que otro, y probablemente a partir de ahí uno puede decirle, estás mirando mucho esto, quieres saber qué significa, por ejemplo, no sé, esta flecha. Supongamos hay unas palabras, que hay unos símbolos que dicen ya terminé, y es un símbolo que los niños lo aprenden con una rapidez increíble, y pucha que nos sirve a veces saberlo. Ahora, si él dice palabras, obviamente a lo mejor tiene el potencial para hacerlo, y el manejar más símbolos va a ser una forma también de ayudarlo quizás a emitir más palabras, a conocer más palabras. Hay una súper experta en comunicación aumentativa norteamericana que ella dice que en el fondo el tamaño del mundo de un niño está limitado por la cantidad de palabras que tiene, y en este caso por la cantidad de símbolos que tiene. Así que yo invito a la mamá de Dieguito a abrirle ese mundo. Sí, yo le voy a mandar esto para que ella lo pruebe y después me cuente. Yo me sumo, adhiero al 100%, Luisa, lánzate y voy a ser odiosa. La palabrita, derecho, me encantó esa parte de la exposición de Claudia, y creo que es un guante que como fundación vamos a recoger, como redes sociales al menos me comprometo a recoger y a difundir esa parte, porque creo que estamos lejanos de pronto, a veces, por supuesto, sin ninguna intención, pero Claro. es importante elevar el concepto del derecho de los niños a comunicarse. Mira, acá te voy a sorprender de nuevo, Claudia. Eric nos vuelve a saludar. Hola, Eric, qué gusto volver a verte. Buenas noches, un gusto escucharles desde Bolivia. ¿Cuáles serían las herramientas para descubrir sus talentos de cada niño? Gran preguntón nos mandó Eric. Muchas gracias. A ver, yo diría que la herramienta es darle una herramienta de comunicación para que nos puedan comunicar cuáles son sus talentos. Fíjate que en ese sentido, bueno, estos sistemas probablemente cuando son más tecnológicos, donde es claramente mucho más amistoso usarlo, muchas veces tienen los niños acceso a un vocabulario que, por ejemplo, no es muy habitual. Y cuando ellos exploran, muchas veces llegan a partes del vocabulario que uno dice, bueno, pero yo jamás hubiera pensado que le iba a gustar. Yo trabajo con un niño, por ejemplo, que trabajando con él, íbamos a hacer una actividad y descubrimos, por ejemplo, las cosas que son las palabras como de los artículos de escritorio. Y llegó, por ejemplo, a las tijeras y al pegamento. Y él, pero ahora muere por pegar y recortar todo lo posible. Entonces, por ahí a lo mejor al tener la posibilidad de mencionar, por ejemplo, temas, de tener acceso a vocabulario, te va abriendo también la oportunidad de ver qué es lo que le gusta. Perfecto. ¿Qué cosa le llama la atención? Así es. Gretel Quiroz dice, es un gran aporte para su calidad de vida. Brindar la oportunidad de comunicarse abre un mundo maravilloso de oportunidades y experiencias muy gratificantes. Totalmente de acuerdo con Gretel.
Nos saluda desde Las Cruces Claudia Maya. Hola Claudia. Paulo López. Hola, primero un gusto estar acá nuevamente, aprovechando la gran ayuda. Ay, se me perdió. Es que cayeron muchos. Ahí sí. La gran ayuda que nos entregan. Y segundo, soy papá de Simón, quien tiene 2 años y 7 meses. La única forma de comunicarse es llevándonos a lo que él quiere o haciendo pataletas. Aún no habla y mi duda es, siendo tan pequeño, ¿cuál es la mejor forma de buscar una comunicación verbal con él? 2 años, 7 meses tiene Simón. Mira, bueno, y lo tiene, primero, perdón, y tiene diagnóstico de espectro autista porque yo hablé con este papá internamente y bueno, tiene lo diagnóstico primero, de oye, comentarte que Gretel es de Panamá, así que tienen Ah, otro, bien, otro país más hola agregado. Panamá, saludos a Panamá. Eh, bueno, volviendo a la pregunta del papá de Simón, claramente la comunicación requiere tener palabras para decir y en ese sentido el utilizar un sistema de comunicación aumentativo de las características que describíamos le va a dar la posibilidad a Simón ya no solo de tener que hablar de las cosas que él puede llegar llevando a sus papás, ¿verdad? Muchas veces, y yo creo que si papá de Simón analiza las veces que Simón hace una pataleta, debe ser cuando quiere comunicar algo a lo que no puede llegar. Por lo tanto, el tener una forma de representar el lenguaje es súper importante. Ahora, considerando la edad de Simón, que es un niño que está de base aprendiendo a comunicarse, viendo cómo los otros se comunican, cómo la mamá pregunta, cómo el hermano, no sé si tiene hermano, los amiguitos piden cosas, cómo la familia interactúan dentro de su rutina, claramente él necesita mucho de esta estimulación del lenguaje natural asistido, es decir, cuando le estén hablando a Simón, además del lenguaje natural, asístanlo mostrándole los pictogramas. Por ejemplo, en especial los niños de autistas tienden a motivarse mucho, por ejemplo, cuando uno los va guiando a decir, mira, ahora vamos a, tú quieres hacer, por ejemplo, un rompecabezas, mira, vamos a hacer un rompecabezas de animales, mira, vamos a ver todos los animales que yo tengo aquí, ¡oh, tengo una iguana! Vas a ir hablándole de cosas que vas ampliándole su mundo, pero a la vez le vas mostrando, no solo le dijiste iguana, que es una palabra que él a lo mejor no conoce, que a lo mejor no puede articular tampoco, pero sí vas a hablar de las iguanas con él y él probablemente sí va a aprender. Así que yo los invito también a probar con los sistemas de comunicación. Claramente si hay opciones tecnológicas son mucho más eficientes. Así que ahí hay que ahorrar y juntar luquitas para poder comprar un iPad y una aplicación. Aquí María Pero Mijares. les voy a mandar esto. Sí, vamos partiendo de a poquito. María Mijares pregunta, ¿en qué momento se recomienda incluir la comunicación aumentativa? Mira, nosotros partimos cuando tenemos un niño que tenemos sospecha de que pueda tener un trastorno de la comunicación. Si me equivoco, lo dejo de usar si el niño empieza a hablar. Pero si no, el niño va a estar inmerso en este entorno de los pictogramas, de los símbolos, y los va a usar si los necesita. En ese sentido, harta tranquilidad a los papás que la evidencia dice que ningún niño que puede hablar prefiere comunicarse con pictogramas en forma permanente. Muchas veces hay momentos, por ejemplo, las personas autistas muchas veces dicen que ellos hay situaciones donde se sienten más cómodos usando algún dispositivo de comunicación, porque a lo mejor estar enfrentados a un grupo es preferible usar alguna herramienta. Pero en general no hay que tener miedo a esos mitos en que pensábamos que si el niño usaba símbolos no iba a hablar. Por lo tanto, yo creo que hay que partir lo antes posible de esa forma, es decir, tener al niño inmerso en este entorno del lenguaje natural asistido. Natalie Bunster dice, ¿pueden mandar los nombres escritos o link con los programas para bajar, para imprimir los pictogramas con sistema de comunicación alternativa?
Yo en este momento no sabría ni dónde lo tengo que escribir, pero sí te lo puedo mandar a ti para que tú los hagas llegar. Esto lo puedo, como te digo, yo se lo voy a compartir y si no lo pueden descargar de la página que tengo yo que se llama Buenas Prácticas de Comunicación. También son de una empresa que diseña una aplicación de comunicación aumentativa, pero ellos lo tienen de libre disposición. Entonces yo se los puedo, para hacerla fácil, se los puedo poner ahí, les puedo dar el link también de la empresa o de la marca de esta aplicación. Súper. Ana Luisa comenta que ella ocupa pictogramas, que los hizo ella, dice, y me ha servido mucho para estimular. Cuando le enseñé los colores, lo acerqué al diario, por ejemplo, tu chaleco es azul, y todo lo azul del día empecé con los colores primarios. Mi hija tiene 3 años, 4 meses, y no la he bombardeado con información, voy de a poco. Ahí, bueno, vuelve, es que cayeron muchos mensajes, entonces ahí está. Cuando le enseño con pictogramas, me acerco el dibujo a la boca para que ella vea cómo se pronuncia. Como que lo pone aquí. Todo eso comenta Ana Luisa Carreño. Janet Manríquez dice que llegó muy atrasada, que si verá la grabación, pone carita triste. Eric, nuestro amigo de Bolivia, comenta que a su hijo le gusta la música y la computadora. Y Natalie Bunster dice que es de Concepción, de un niño de 8 años con autismo no verbal, quien nos pregunta el link. Así que ahí, de todas maneras, lo vamos a compartir. Gretel ahí estaba diciendo saludos desde Panamá. La Luisa, muchas gracias. Voy a empezar con los pictogramas. Ojalá mi Dieguito se le haga más fácil y manda corazoncitos y besitos. Muchas gracias, dice Paulo, el papá de Simón. Ana Luisa dice que los bajó de Arasac. Y Cecilia Acuña dice, ¿sirve para todo tipo de diagnóstico, pictogramas, o es mejor en lenguajes de señas SD? Pregunta. Sí, lo que pasa es que el lenguaje de señas en general se usa para las personas con problemas de audición. Claro. También se usan las señas y los gestos como dentro de la comunicación multimodal, pero sí se puede usar con niños con cualquier diagnóstico que claramente estén con dificultades de la comunicación. Siempre se van a ver favorecidos de estar inmersos en este entorno con pictogramas. Y va a ser súper positivo. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los niños, me imagino que SD significaba síndrome de Down. Probablemente muchos de los problemas de articulación que ellos tienen va a dificultar y muchas veces la comunicación va a ser una forma de apoyo y es súper importante incorporarla también en edades tempranas, ellos que además tienen tanta intención de comunicar. Entonces muchas veces nos evitamos harta frustración al tener como las alternativas. Ahora, respecto de la mamá que comentaba lo de los pictogramas, lo encuentro súper buena idea. Los de Arasac son súper buenos también, además que hay una enorme cantidad de vocabulario, son gratuitos, que es una ventaja enorme también. Si lo único que yo le sugeriría a ella, porque obviamente ella dice voy de a poco, porque le está enseñando conceptos como los colores y todo eso. Cuando pensamos como sistema de comunicación, yo le sugeriría a lo mejor que esos mismos pictogramas los organice a lo mejor en base, por ejemplo, a este sistema de vocabulario robusto que, como decíamos, se basa en palabras esenciales, que son probablemente palabras que no son tan concretas, pero sí que ella va a usar muchas veces en el día y a poder modelar mientras le va enseñando todos esos otros conceptos que le ha ido enseñando a su hijo o hija. Sí, Eda Vázquez dice, ¿qué recomiendan si uno como especialista entiende que el niño puede beneficiarse con algún sistema de comunicación aumentativa, pero los familiares le restan importancia y no se interesan, creo que quiso decir, no se interesan en ayudar a su niño, aun cuando el profesional ofreciéndoles toda la evidencia? Difícil. Ahora yo creo que
que muchas veces también, bueno, hay que mostrar. Yo creo que muchas veces me imagino que los papás nunca no quieren ayudar, a lo mejor no saben cómo, a lo mejor, bueno, están pasando por algún periodo difícil. Por lo tanto, yo en mi experiencia sigo nomás. Yo también tengo papás difíciles, papás que piensan que con lo que ellos ya usan es suficiente, que ya saben todo lo que el niño quiere decir. Pero yo sigo, siento que yo tengo que cumplir con mi parte, cumplir con mi parte del derecho. y, y muchas veces los papás se van a ir motivando, se van a ir dando cuenta que efectivamente sí, el niño puede decir otras cosas que ellos no sabían que las iba a decir. Hay que tratar de ir como encantándolos. Yo creo que esto es parte un poco de la labor de la terapia, que no es solo el niño, sino que es todo este sistema de comunicación aumentativa. Así que harto ánimo para la terapeuta que nos estaba preguntando, la profe que nos estaba preguntando. Sí. Priscila dice, somos Priscila y Cristian, estamos comenzando con nuestra hijita con los pictogramas, nos ha costado encontrar pictogramas, no te preocupes Priscila que aquí los vamos a compartir, dice que estamos recién comenzando porque ella tiene 2 años y medio, por lo que sus consejos nos ayudan mucho ya que nos tiramos a la piscina solitos. Saludos, somos de Graneros. Gretel complementa diciendo que el pictograma traduce lo que decimos de forma verbal y ayuda muchísimo a la comprensión de las actividades diarias. Janet Manríquez dice, mi hijo tiene 12 años, es TEA no verbal y gracias a comunicación aumentativa con pictogramas que en el colegio Luis Armando Gómez de Parral nos entregan los profesionales, mi hijo se comunica a través de ellos, ya que reconoce y comprende todo su entorno a pesar de que no habla. Así que excelente la experiencia ahí que también nos comparte Janet. Ya para ir cerrando, Claudia, a mí me interesaría tú que desde tu perspectiva y de toda la experiencia que tú has tenido, ¿cierto? ¿Cómo evaluarías tú el uso de la herramienta que da la comunicación aumentativa y de todo lo que hemos comentado finalmente? A ver, bueno, mira, yo en general, te contaba al principio, yo trabajo hace muchos años en comunicación aumentativa y te diría que siempre muy encantada con la comunicación. Siento que es una herramienta que muchas veces los profesionales decimos, oh, no sé qué hacer con este niño que tiene tantas dificultades. Bueno, encuentro que es estupendo tener una herramienta que es apta para todos. Pero tengo la impresión de que estas nuevas tendencias, estas buenas prácticas en comunicación aumentativa, obviamente a mí me han reportado mucho más éxito, logro, alegría en el fondo de que el niño pueda comunicarse, de que un papá esté escuchando, a lo mejor escuchando a través de los símbolos o del comunicador electrónico, cosas que su niño quiere decir. La otra vez hablando con un papá, decía, por ejemplo, a mí me encanta andar en moto y que mi hijo, por ejemplo, pudiera decirme ir moto, ya había sido para él algo sumamente novedoso. O sea, por lo tanto, yo creo que ahí hay muchos momentos de felicidad y satisfacción que tienen que ver con eso. Ahora, nosotros también hemos ido haciendo algo de investigación, bien discreta, bien humilde, obviamente, y te diría yo que tuvimos, específicamente para niños del espectro autista, hicimos una súper bonita investigación donde tuvimos un montón de cosas positivas, como que los niños, por ejemplo, al empezar a usar estos nuevos sistemas de comunicación, todos lo empezaron o un porcentaje muy alto lo empezó a usar en su casa, muchos lo llevaron al colegio, pero yo te diría que una de las cosas más significativas fue que el 100% de los papás nos dijo que había visto cambios positivos en la comunicación de sus niños. O sea, te diría que fue una muestra no tan grande, pero que a lo mejor podríamos probarlo con los niños de la fundación, cómo los papás observaron algún cambio, lo que hablábamos al principio, a lo mejor no las expectativas que teníamos todos, pero sí pequeños cambios que han sido súper significativos para los niños.
Y en ese sentido, reducir la frustración ha sido de las cosas importantes que yo he visto, el disminuir mucho los problemas de comportamiento, aumentar la interacción social, el que el niño tenga ganas de estar cerca tuyo porque algo le vas a estar mostrando, porque vas a estar usando esto, que por último le gusta hojearlo. Tengo un chico que veo que es de Guatemala, que le gusta verlo muy cerca, por ejemplo, probablemente le produce una sensación rica al tocarlo, al pasarlo por su cara, pero sí él busca interactuar porque sabe que la interacción está apoyada por esto. Fomentar la participación. Hoy día justamente una mamá comentaba en su Facebook que, por ejemplo, el hermano iban de paseo, ellos están en España, y decía que el otro hijo le decía, mamá, llevas del tablero la carpeta de comunicación de mi hermano porque si no él no va a poder hablar, por ejemplo. O sea, claramente incluye, integra, mejora además las habilidades lingüísticas. Yo al conocer muchas más palabras, tipos de palabras, formar oraciones, ver cómo mi mamá, mi profesora, mi hermano me hace una oración para decirme a lo mejor lo mismo que yo podría estar diciendo con una sola palabra, va a mejorar mis habilidades lingüísticas. Y por último, bueno, algunos mitos que hoy en día estamos tratando de echar abajo con las evidencias. No hay prerequisitos para comunicarse, el niño no tiene que reconocer los pictogramas, el niño va a conocer la función de los pictogramas cuando te vea a ti usarlos en forma consistente. No interfiere en el desarrollo del habla, mientras más palabras, más oportunidades de comunicación. Enseñar a través del lenguaje natural asistido, es decir, usa el lenguaje natural que todas las mamás lo estamos usando siempre, independiente del diagnóstico que tengan nuestros niños. Ahora úsalo asistido, es decir, asístelo con comunicación aumentativa. Comunícate sobre muchas funciones, hay muchas formas de comunicación, no subestimar las formas en que los niños se están comunicando, porque ellos tienen esa habilidad ya, aunque sea pequeñita o poco identificable, y entonces yo al darle una herramienta probablemente voy a potenciar mucho más la comunicación. Así que muchas gracias. No, a ti y bueno, antes de cerrar el tema, Gloria Mérida dice, gracias por este interesante y útil tema. Carla retoma lo que había dicho antes, es la mamá que dice que 3 personas le hablan al niño. Dice, Benja habla, pero pienso que le falta expresar, le cuestan hartas cosas y como dije, va de a poquito, pero el tema en sí es que las personas que nombré por parte de mi familia lo entendieran y cómo hacer sin apresurar porque le han venido muchas crisis. Muchas gracias. Eso es lo que está completando. Claro, ahí hay un tema más bien de orden familiar, de la dinámica familiar, más que de la comunicación propiamente tal. Y claro, yo de repente son lo mismo que tú mencionabas a la aparentemente terapeuta, a la profesional que preguntó qué hay que hacer cuando la familia... Son procesos lentos donde yo diría que hay que mezclar la perseverancia con la paciencia. Hay que tratar de llegar a un equilibrio ahí, porque lamentablemente los tiempos de todo, incluyendo los grupos familiares, no son siempre los mismos. Y lo que es importante, Carla, bueno, darte ánimo, tú estás siempre presente en nuestras transmisiones y te invito a ser perseverante. Tú tienes clara la situación de Benja, está apoyada por el equipo, la fundación también, entonces sabes más o menos lo que tienes que hacer con tu hijo y creer harto en ti. Yo te daría ese consejo, creer en ti, apoyarte en los profesionales para trabajar lo mejor posible, y siempre van a haber obstáculos que uno va a tener que ir aprendiendo a sortearlos justamente. Hay días más difíciles que otros para todos, no creas que para nosotras desde este lado de la vereda también, de repente me imagino yo, Claudia, en sus sesiones, en sus clases también, o yo misma en mi pega, hay días que de repente creemos que hicimos todo, pero pésimo, pero bueno, cada día tiene su desafío, un paso a la vez, digo yo siempre, un paso a la vez, no más. Geraldine Carvajal dice, hola, estoy trabajando con PEX y me ha ayudado mucho él, se ha podido comunicar conmigo bastante.
Paulo dice, gracias Aurora y Claudia, muy buen tema el de hoy, gracias a ti Paulo por estar con nosotros. Yo quisiera ir cerrando esta transmisión, primero volviendo a subrayar el lujo que para nosotros es que Claudia haya accedido a nuestra invitación y ojo, que accedió sin necesidad de ruego. Nosotros la invitamos y dijo, sí, al tiro, y justamente uno de los muchos objetivos que nos hemos puesto como redes sociales de Fundación Te Amamos es democratizar los conocimientos, sacarlos de la élite de unos pocos y ponerlo a disposición de todo el que quiera oír, ver, escuchar, aprender. Y así que tu aporte en ese sentido, Claudia, es excelente. Yo he aprendido también y creo que concepto importante a resaltar, el derecho de los niños a comunicarse, me hago una polera con eso. Yo creo que de verdad es súper importante y entender. Tú dijiste una frase que yo, varias, que yo subrayaría, pero una de ellas, las mamás creemos que sabemos todos los hijos. Entonces yo lo entiendo y estamos. Y es verdad, eso es muy cierto. Y claro, pero el hijo, de partida eso es una falacia y una ilusión, claramente, pero también el hijo tiene el derecho a comunicarse con el mundo, no solo con la mamá o con la familia, ¿verdad? Entonces, esta misma investigación a la que tú hacías mención, súper lindo, digamos, o sea, justamente, yo soy mamá de 3 hijos, uno de ellos tiene trastorno espectro autista, y yo veo justamente como muchas veces se descompensa o tiene crisis chiquitas por la frustración de no lograr comunicar lo que quiere, lo que piensa, lo que necesita expresar. Entonces, entender, o es como una invitación el tema de la comunicación aumentativa y alternativa, siento yo, de que entender que la necesidad de comunicación va más allá de lo asistencial de la comunicación, o sea, de que yo como hijo, el niño, ¿cierto?, pedirle a su familia que quiere agua o que quiere ir al baño o que quiere un juguete X, digamos. Por supuesto que la comunicación hay una parte de aquello, pero el comunicar también se vincula con el de expresar. Tú decías con un chiste, un sentimiento, una idea, un anhelo. Entonces, justamente la comunicación aumentativa y alternativa ofrece, ¿cierto?, un puente realmente muy robusto para lograr aquello, para lograr, y esto que tú hablabas de la investigación, de que bajaba los niveles de frustración y de que también motivaba a la sociabilización, yo creo que es un resultado, pero francamente espectacular, digamos. Entonces, están cayendo una cantidad de comentarios en este momento. Oye, pero ¿y eso después que termina esto se pueden ver? Sí, quedan en la página, así que se pueden ver sin ningún inconveniente. Puedo pasar aquí en mi teléfono, pero no veo nada tan rápido. Sí, se pueden ver. Así que, te leo por si dice, buenas noches, cuídense, que estén bien, gracias, excelente tema. Llegué un poco tarde y quería saber cómo empezar a usar este sistema de una vez con todos los pictogramas o de a poco con lo que le gusta. Mil gracias. Bueno, ahí... con todo. Con todo. Como versa el eslogan, ¿no? Con todo. Vamos con todos los símbolos, sí. Exacto. Y ya, ahí sí. Muchas gracias. Claudia, tus palabras al cierre. Sí, bueno, agradecerles a ustedes, la verdad que a mí me encanta participar, yo de verdad que no me costó nada decirles que sí, y organizar las fechas para que todo nos calzara, así que súper agradecida, como les decía, es una zona, un sector que nosotros queremos mucho a nivel familiar y que extrañamos muchísimo porque vamos muy seguido cuando no hay pandemia. Invitarlos a que nos sigan en nuestras páginas de buenas prácticas de comunicación, principalmente porque ahí vamos siempre subiendo tips y cosas relacionadas con la comunicación, lo que podamos compartir para descargar. Así que estén en contacto y la verdad es que un agrado si a alguien podemos ayudar con todo esto.
Muchas gracias, Claudia. Gracias. Y recordarle a ustedes que estamos en la campaña Cajatón, llevemos alegría a nuestros niños y niñas para el Día del Niño. Tenemos la meta de juntar 110 cajas, tenemos poquitas todavía, para nuestros 110 niños, niñas y adolescentes para que le llevemos una alegría para el Día del Niño, que este año toca 9 de agosto, son cajas que hay algunos alimentos, como lechecita, juguito, quequito, etcétera, y un juguete, témpera, plasticina también para que se entretengan. La idea, las fórmulas, las que ustedes nos pueden colaborar es de manera presencial en nuestra casa matriz los jueves y los viernes, usted puede llevar su aporte, o a través de nuestra cuenta bancaria puede depositar la suma que usted estime conveniente, o el valor total de estas cajas, que es de 13.500 pesos. Así que los invitamos cariñosamente a que la pandemia, claro, trae un montón de urgencias, por supuesto, pero no nos olvidemos de que los niños siguen siendo niños y necesitan también un recreo. Todos estos campeones y campeonas que llevan ya pasamos hace rato los 100 días, así que para que los distraigamos un poquito, y como redes sociales adelantarles, que también estamos preparando un especial para lanzar ese día y aportar a que celebremos con ellos y con ellas. Y este viernes en nuestro en vivo nuevamente tendremos a otra familia de nuestra fundación hablándonos de su experiencia con el síndrome de Down. No les adelanto más porque ustedes saben que a mí me gusta el suspenso. Y el miércoles nuevamente lanzaremos un microtip. La semana pasada fue un microtip de nuestra terapeuta ocupacional Camila Fernández. Esta semana vamos a subir un microtip del área de fonoaudiología. Así que bien atentos ya a las redes. Vamos a publicar la página de Facebook de Buenas Prácticas, donde es Claudia, así que para que puedan acceder también a todo el material que hay en ella y así ir aprendiendo más. Luisa, ya te comprometiste, quiero ver esos pictogramas para Dieguito. La Claudia también va a querer ver la evidencia de aquello. Oye, también me comprometo al tiro ya con una caja y a compartirlo para sumar cajas. Buenísimo, te voy a mandar el flyer entonces. Van a saber al tiro cuál es mi caja porque va con un sistema de comunicación. Genial, muy bien. Abrazo a todos, cuídense. Muchas gracias, Claudia, y que estén todos muy, muy, muy bien. Igual.